Elementos de conocimiento epistemológico para maestros de matemáticas. El conocimiento epistemológico de las matemáticas es un tipo de conocimiento profesional que requieren los maestros, porque en realidad este se refiere al proceso de interacción social de la comunicación, que parte con el desarrollo del significado matemático. El autor en su artículo lleva a identificar tres componentes importantes del conocimiento epistemológico. En primer lugar, el desarrollo natural del conocimiento matemático. En segundo lugar, el proceso interactivo social de la comunicación matemática como un sistema autónomo. Y como tercero, la interdependencia de las restricciones sociales y epistemológicas en comunicación matemática. Existe un gran debate acerca de los aspectos específicos y componentes que deben constituir el conocimiento profesional de los profesores. En este caso, Schulman identifica dos componentes. Uno es el contenido del conocimiento y otro el contenido pedagógico del conocimiento. En el primero considera como la cantidad y organización del conocimiento que está dentro de la mente del profesor, y este requiere desde luego el conocimiento de las estructuras del objeto que se va a enseñar. En cuanto al segundo término, considera como las formas más usuales de representación de estas ideas, las más poderosas analogías, ilustraciones, ejemplos, explicaciones y demostraciones que hagan comprensible el objeto de estudio a otros. Yo añadiría dentro de este rol no nada más la pedagogía, sino la psicología y las ciencias sociales, para mejor entender y soportar las tareas centrales de la didáctica para mejorar la práctica de la enseñanza. El autor propone un modelo lineal donde el conocimiento científico pasa al conocimiento escolar y después al conocimiento de los estudiantes, donde en las partes intermedias el profesor prepara el conocimiento matemático para enseñar y después lleva este conocimiento a los estudiantes. Desde luego que todo esto está limitado por el contexto institucional, los libros de texto, la currícula, las guías, etc. El conocimiento epistemológico matemático no debe ser un cuerpo de conocimientos canónicos y sistematizados, que pueda pensarse para los futuros profesores como una currícula fija, sino como un conocimiento que se refiere a casos de estudio, de análisis de episodios, por ejemplo, de entrevistas con estudiantes, incluir ideas conceptuales tanto históricas como filosóficas, epistemológicas, etc. Esto como una currícula en movimiento. El artículo realmente se centra en uno de los aspectos del conocimiento epistemológico matemático llamado sobre la problemática de cómo los signos, símbolos, ganan significado en el proceso interactivo de enseñanza-aprendizaje. Los signos y los símbolos, las fórmulas, son aspectos fundamentales y al mismo tiempo causan mayores dificultades para entender la matemática en forma correcta. En el salón de clases los estudiantes son confrontados con ellos y con sus referentes. Al principio son los numerales, por ejemplo, y sus combinaciones para representar números. La principal función de los símbolos en matemáticas es hallar una comunicación precisa para clarificar, precisar, abreviar, facilitar el uso operativo de las relaciones matemáticas y de alguna manera que no exista ambigüedad. Por ejemplo, en este caso hace el estudio de un episodio, de un caso de episodio en el que decía ¿qué significa el cero al final? Desde luego que se ha realizado esta observación y análisis mediante una documentación de videos y transcripciones de textos, como se hizo, si no mal recuerdo, en algo parecido a lo que realizamos en el módulo de análisis del discurso matemático escolar. Se pueden estructurar en este caso 4 fases. Primero la presentación del problema, los intentos que ofrecen los estudiantes para resolver el problema, el tercer paso, transformar el problema en un nuevo contexto, y el cuarto, la elaboración interactiva de una justificación aceptada. Por ejemplo, en la notación decimal, por ejemplo,
el nuevo significado para los jóvenes de las figuras del punto choca con la interpretación que ellos tenían de forma familiar con los números. Con el símbolo de punto se interfiere para separar la cantidad en dos diferentes cantidades. Así también el cero adquiere un significado que es totalmente necesario en algunos casos y en otros no. Digo, existe desde luego un proceso de negociación interactiva de significado matemático como una aproximación de análisis de enseñanza-aprendizaje. Desde luego se asume que el resultado de esta interacción deja a muchos estudiantes con ideas menos claras y luego hasta contradictorias acerca del problema original. Se pueden usar, por ejemplo, otros métodos para relacionar la conexión entre las figuras, el cero y el punto. Por ejemplo, las tablas de valores del lugar, que de acuerdo a los métodos tradicionales de enseñanza llevan unas reglas muy estrictas. Durante el episodio de enseñanza, el problema de interpretar el punto, el signo o el sistema numérico decimal relacionado de alguna manera con algún referente. Los símbolos, por ejemplo, son representaciones de objetos empíricos, no de relaciones teóricas. Para poder entender el símbolo y el referente se usa una versión modificada del triángulo usado por Ogden y Richards, que en este caso ellos mantenían como símbolo, pensamiento y referencia. Ahora es llamado el triángulo epistemológico, en el que se ve la relación entre símbolo y referente como una relación indirecta definida como reglas de conexión basadas en una negociación social. Se pueden observar tres tipos para establecer referencias para distinguir el curso de interacción. La referencia empírica, con la tendencia de igualar símbolos y referencias. El símbolo viene a ser una convención social y las imágenes de representación son constituidas por interacción y subjetivamente. El referente estructural, en la que la conexión entre símbolo y referente es mediático, indirecto con estructura sintáctica y lógica. Las imágenes de representación son generadas por analogías de estructura. Y por último, el conceptual, la referencia sistémica en la que la nueva relación conceptual genera y organiza el sistema de relaciones teóricas. ¿Qué podemos hacer para mejorar el conocimiento matemático de los profesores en matemáticas? Los profesores no podemos simplemente aprender leyendo libros o escuchando lecturas. Es decir, no podemos ser algo estandarizados y como un canon rígido de conocimientos. De la misma forma, los estudiantes obtendrán una comprensión personal del conocimiento matemático muy limitada en el dominio de su experiencia. Por lo tanto, los profesores debemos entonces de ayudar a construir su personal comprensión, investigando casos, por ejemplo, de enseñanza, reflexionando sobre nuestras propias creencias, acerca de la naturaleza de las matemáticas, aprender de problemas y casos no convencionales, en los que la intención no sea la solución, sino el proceso de resolución, discutiendo acerca de estrategias de comparación con problemas parecidos, tratar de balancear los requerimientos tanto prácticos y teóricos, y creo que lo más importante, proveer una anticipación concreta de la práctica normal de la escuela. Muchas gracias.